En este vídeo, que está recomendado para alumnos de tercero y cuarto de la ESO, vamos a hablar sobre el teorema del resto. El teorema del resto es un resultado muy importante sobre la teoría de polinomios y que nos va a permitir factorizar sus expresiones. El resto de la división de un polinomio p de x, entre otro que sea de la forma x menos a o x más a, depende del valor que tenga a, si es positivo o es negativo, pero siempre la x tiene que tener coeficiente 1. Esto es igual que en la regla de Ruffini, ¿de acuerdo? Entonces, este resto de dividir el p de x entre x menos a, pues coincide con el valor numérico de p de x en x igual a a, es decir, con p de a. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si yo divido p de x entre x menos a, como resto voy a obtener el mismo resultado que si en el polinomio p de x sustituyo la x por ese valor a, que es el que poníamos en la regla de Ruffini. Como ejemplo, pues vamos a comprobar el teorema del resto con el polinomio p de x igual x al cubo menos x más 6 y el polinomio x más 6. Es decir, vamos a comprobar que cuando dividimos p de x entre x más 3, pues el resto que obtenemos es el valor numérico de sustituir en el p de x igual a menos 3, que sería el resultado de igualar esto a 0 y despejar. Entonces, comenzamos. Lo primero, la regla de Ruffini. Pues colocamos los polinomios, grado 3 coeficiente 1, grado 2 no está, pongo un 0, grado 1 pongo un menos 1 y el término independiente que vale 6. Si igualo esto a 0, que es lo que hacemos, x más 3 igual a 0, despejando obtengo x igual a menos 3, que es el valor que tenemos que colocar aquí en la regla de Ruffini. Entonces, la primera baja para abajo, el primer coeficiente, menos 3 por 1 son menos 3, 0 menos 3 son menos 3, menos 3 por menos 3 son más 9, menos 1 salen 8, y menos 3 por 8 son menos 24, más 6 da menos 18. Es decir, que el resto de esta división, que es lo que me interesa ver ahora, sale menos 18. Por otro lado, si yo sustituyo la x por menos 3, es decir, por este valor, aquí, en el polinomio p de x, pues tengo que sería menos 3 al cubo, entre paréntesis encerrado, menos 3, acordémonos lo que dijimos en el vídeo anterior, hay que encerrar entre paréntesis, más 6. Entonces, menos 3 al cubo son menos 27, menos 3 da más 3 y más 6. Total, menos 18. Y como podéis comprobar, el valor numérico en x igual a menos 3 sale exactamente lo mismo que el resto de la división que obtenemos al hacer p de x entre x más 3. ¿Vale? Bien, pues vamos a practicar con varios ejercicios y con varios problemas de aplicación del teorema del resto. Tenemos aquí este ejercicio, divide x al cubo menos x cuadrado más 11x menos 10 entre x menos 2, indicando cociente y resto. Pues nada, vamos a dividirlo y después vamos a hacer el valor numérico para comprobar que realmente el resto coincide. Pues nada, lo primero que tenemos que hacer es, si x menos 2 lo igualo a 0, obtengo x igual a 2, que es el valor que tengo que usar en Ruffini. Mi polinomio p de x, lo voy a poner aquí, es x al cubo menos x cuadrado más 11x menos 10. Entonces, ahora vamos a hacer la división. Pongo una raya vertical, una raya horizontal. Aquí tengo que colocar el 2 y los coeficientes serán para grado 3 un 1, para grado 2 un menos 1, para grado 1 un 11 y para término independiente un 10. Entonces, el primer coeficiente cae por su propio peso abajo. 2 por 1 son 2 y ahora menos 1 más 2 son 1. 2 por 1 son 2 y 11 y 2 suman 13. 2 por 13 son 26 y ahora pues menos 10 más 26 que son 16. Y lo separamos. Por tanto, tenemos que el cociente será esto y el resto es esto. Lo escribimos y decimos que el cociente es c de x igual x cuadrado más x y más 13. Acordémonos que el cociente va a tener como grado 1 menos que el dividendo, cuando divido por la regla de Ruffini. Y por otro lado tengo el resto, que es r de x 16. Por tanto, ahora vamos a ver que cuando en este polinomio p de x sustituimos la x por este valor, que es el 2, vamos a obtener como resto este 16 que tenemos aquí. Empezamos. P de 2 será 2 al cubo menos 2 al cuadrado más 11 por 2 y menos 10. Entonces, esto lo que nos sale es 2 al cubo, sé que son 8,
2 al cuadrado son 4, más 2 por 11 que son 22 y menos 10. Por tanto, lo que tenemos es, estos dos sé que suman 4, estos dos sé que suman 12, 4 más 12, 16, que como podéis comprobar es el mismo resultado que obtenía al hacer la regla de Ruffini en el resto. Vamos a hacer más ejercicios para trabajar con el teorema del resto. Normalmente nos suelen aparecer ejercicios de este estilo, es decir, tenemos que averiguar el valor de una letra para que se cumpla una determinada condición, una letra o bien dos letras. Si tenemos dos letras, pues deberemos tener dos condiciones. Aquí nos dice cuánto debe valer a para que al dividir x al cubo menos x cuadrado más 11x más a entre x menos 3 la división sea exacta. Aquí, habiendo letras, ponernos a hacer la regla de Ruffini para ver cuánto vale el resto y luego igualarla a 0, que es una de las opciones, pues no es lo más recomendable. Entonces vamos a hacer uso del teorema del resto. Y si p de x le ponemos nombre es x al cubo menos x al cuadrado más 11x más a, pues que p de x sea divisible entre x menos 3, según el teorema del resto, quiere decir que cuando en el polinomio p sustituya la x por 3, me tiene que salir 0. Porque si la división es exacta, el resto es 0. Y sabemos que el valor numérico por la raíz de este polinomio, que es 3, me tiene que salir lo mismo que el resto. Y ahora pues sustituimos. Así que tenemos p de 3, que sería pues 3 al cubo, menos 3 al cuadrado, más 11 por 3 y más a tiene que ser 0, por definición de aquí. Y entonces esto sería 27 menos 9 más 33 más a igual a 0. Reducimos y tenemos que 27 más 33 pues son 60, menos 9, 51. Es decir, 51 más a es igual a 0. Y de aquí la a sale menos 51. Por tanto, p de x es x al cubo menos x al cuadrado más 11x menos 51. Y este es el polinomio que estábamos buscando, con su valor de a averiguado. Vamos a ver ahora un último ejemplo, que es el siguiente. Aquí, como veis, tenemos dos letras por averiguar. Y si tenemos dos letras por averiguar, necesitamos saber o tener dos condiciones. Entonces, nos dice, al dividir el polinomio p de x, x cuadrado más bx más c, por x menos 3, obtenemos resto 2. Averiguo cuánto valen a y b, sabiendo que el polinomio es divisible por x menos 2. Entonces, p de x es x cuadrado más b por x más c. Entonces, al dividir p de x entre x menos 3 da resto 2. Y esto, según el teorema del resto, significa que cuando en el polinomio p cambie la x por el contrario del número que tengo aquí, es decir, por 3, me tiene que dar el resto, es decir, 2. Y por otro lado nos dice que p de x es divisible por x menos 2. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el resto es 0 y por tanto cuando en el polinomio p cambie la x por 2 voy a obtener como valor 0, que es lo que nos dice el teorema del resto. Por tanto, p de 3, pues p de 3 sería 3 al cuadrado más b por 3 más c y esto tiene que valer 2. P de 2 pues será 2 al cuadrado más b por 2 más c igual 0, porque es divisible. Arreglamos el sistema y tenemos que 9 más 3b más c es igual a 2 y 4 más 2b más c es igual a 0. Arreglando finalmente tengo que 3b más c será 2 menos 9, es decir, menos 7, y 2b más c será, pues, el 4 pasa restando, menos 4. Y en esta ocasión el mejor método para resolver este sistema es el de reducción, porque si cambio el signo aquí,
me parece una menos c y se va. Por tanto, vamos a cambiar el signo en la segunda ecuación. 3b más c igual a menos 7, con menos 2b menos c igual a 4. Y haciendo esto tengo que las c se van, me queda una única b y esto sale menos 3. Por tanto, la b ya sé que vale menos 3. Queda por calcular la c. Y para ello, pues me voy a cualquiera de estas dos ecuaciones y sustituyo. Por tanto, en 2b más c igual a menos 4, pues tengo que menos 6, que sería 2b, más c es igual a menos 4. De aquí, el menos 6 que está restando pasa sumando y tengo que c sería menos 4 más 6. Y esto quiere decir que la c vale 2. Así, p de x es igual pues a x al cuadrado menos 3x más 2. Y este polinomio cumple que al dividirlo por x menos 3 obtenemos resto 2 y que x menos 2 es un divisor de dicho polinomio. O dicho de otra forma, que el 2 es una de las raíces. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis comprendido el significado del teorema del resto y cómo se aplica. Siempre tener en cuenta que lo que dice el teorema del resto es que el resto de la división por un polinomio de la forma x menos algo o x más algo coincide con el valor numérico de dicho polinomio en el punto x igual a lo que nos sale cuando el divisor lo igualamos a 0, es decir, el número que ponemos en Ruffini. Nos vemos en un siguiente vídeo en el que aprenderemos a factorizar polinomios.